A todos muy buenas noches. Gracias Alejo por su participación logística y el apoyo que nos brinda. Desde la AMSI y el Comité de Ultrasonido y Accesos Vasculares queremos a todos brindarles pues como la bienvenida. A veces el horario y preciso las condiciones climáticas no favorecen estos espacios académicos, entonces un gran reconocimiento por aquellos que se encuentran hoy conectados y queremos entonces pues aprovechar el tiempo. Hoy tenemos el inicio de una gran semana. Hoy estamos, como lo había mencionado Alejandro, haciendo énfasis en accesos vasculares. Mañana vamos a hablar un poco más de cardio y el día jueves vamos a compartir con ustedes ya lo que es enfocado a pulmón y pues digamos que si ustedes miran la parrilla, pues tenemos grandes invitados y la verdad pues espero que no solamente el día de hoy se conecte, sino que también pues ustedes se animen a conectarse a las charlas y a las presentaciones de mañana y del día jueves. No siendo más, entonces quería compartir con ustedes la parrilla del día de hoy, 12. Quien les habla es André Forero. Actualmente lidero el comité junto con el doctor Andrés Ruiz. Lideramos el comité de accesos vasculares y ultrasonido de la AMSI. Entonces, pues ya creo que usted se está haciendo la presentación. Muchas gracias. Para optimizar entonces el tiempo, como Jairo lo estaba mencionando, vamos a empezar con el doctor Jairo Cárdenas y luego seguimos con el enfermero Jorge Iván González. Yo creo que cada uno se va a ir presentando durante su charla y a lo último vamos a tener un grupo perteneciente a la Fundación Santa Fe conformado por el doctor Andrés Yepes y por Miguel Oviedo. Entonces le doy la palabra, Jairito, muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor les agradezco, las dejen en el chat y yo les voy leyendo las preguntas a los doctores. Gracias. Ok, bueno, nuevamente buenas noches a todos. Muchas gracias o un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva de la ANSI y al comité liderado por el doctor Ruiz y por Andrés y por la invitación. Yo les voy a compartir algo en relación a los accesos vasculares guiados por ultrasonografía. Ya pues como me presentó el doctor Ruiz, pues vamos a dar pues inicio. Básicamente en los siguientes minutos lo que quiero dejarles a ustedes es poder contestar estas 5 preguntas. ¿Qué sonda utilizar? ¿Qué planos puedo utilizar? ¿Cómo identificar vena y arteria? ¿Dónde realizar la punción? ¿Y cuántos intentos debería hacer? Eh, Durante las diferentes actividades académicas y en algunos trabajos que estamos desarrollando en conjunto con el Comité de Accesos Vasculares, hemos identificado que estas son siempre de las preguntas más prevalentes y que la mayoría de las personas que se enfrentan a los accesos vasculares en los pacientes críticos son pues como las dudas que siempre existe y como la controversia, porque hay demasiado en la tradición oral y pues muchas veces poco sentado en lo que es la literatura o la evidencia científica. La primera pregunta que vamos a contestar entonces es ¿qué sonda utilizar? Básicamente nosotros en ultrasonografía solo vamos a utilizar un tipo de sonda que es la sonda lineal. Y esta sonda lineal, ¿por qué? Porque tiene unas características especiales. Tiene una frecuencia de 7.5 hasta 18 megahertz. Eso le da unas características en relación al ultrasonido, que tiene una baja profundidad, tiene una superficie de contacto que es grande y me va a dar un campo de visión que es rectangular y eso me va a facilitar y favorecer el trabajo o el intervencionismo ecoguiado. Y otra característica especial que también nos favorece para poder realizar nuestros procedimientos es que tiene alta resolución. Entonces, en la primera pregunta es, ¿cuál tipo de sonda es la que vamos a utilizar? Siempre vamos a utilizar una sonda lineal. Luego viene otro de los temas que pues generalmente es muy controversial en relación a qué planos puedo utilizar.
Cuando hablamos de los planos y más en accesos vasculares, entonces tenemos que familiarizarnos con diferentes términos que de acuerdo a la escuela o de acuerdo a la literatura o la tradición oral que hay en todo esto del ultrasonido, pues se utilizan. Cuando hablamos del eje corto, también hablamos del eje pues fuera de plano. Va a tener una característica y es que nosotros vamos a identificar los vasos como unas estructuras redondas. Entonces identificamos vena y arteria. Y en la ultrasonografía, pues esto es la imagen que vamos a ver. Identificamos una vena y una arteria. Otro plano que podemos utilizar para los accesos vasculares es el eje largo o también que llamamos el eje en plano. Este me da una característica y es que voy a ver las estructuras de manera rectangulares, tanto vena como arteria, y esta es la característica que tenemos en la ultrasonografía. Luego vamos a tener un plano que es el eje oblicuo o también el que llamamos que es en plano. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver las estructuras se van a ver ovaladas y en la ultrasonografía vamos a ver de esta manera la vasculatura cuando hacemos el barrido ecográfico. Entonces, tenemos básicamente dos planos que podemos utilizar, un eje corto o el fuera de plano y un eje largo con una variante que es un eje oblicuo. Entonces, básicamente son como las posibilidades del abordaje o los planos para utilizar en ultrasonografía. Luego hay algo importante cuando nosotros estamos haciendo toda la valoración de nuestro paciente para el acceso vascular es cómo identificar arteria y cómo identificar una vena. Existen diferentes técnicas o diferentes modos para nosotros poder identificar tanto arterias como venas. Cuando nosotros estamos en un eje corto o el que llamamos un eje fuera de plano, vamos a identificar las estructuras redondas. Y ya sabemos acá pues, que esta es nuestra vena y esta es nuestra arteria y van a tener una característica que yo les puedo hacer presión o hacerle compresión y las estructuras arteriales van a seguir siendo estructuras redondeadas y las estructuras venosas van a ser estructuras ovaladas. Entonces aquí es la imagen como la vamos a ver en la ultrasonografía, viendo la imagen de arriba, cómo cambia el diámetro de la vena que está en la parte superior cuando hacemos la compresión. Esa es una manera de identificar cuando tenemos las estructuras venosas o arteriales. Nuevamente en el mismo eje corto, el que llamamos fuera de plano, cuando queremos identificar una arteria, hay unas características en la ultrasonografía cuando utilizamos el Doppler a color que también nos va a permitir identificar las arterias. Entonces vamos a ver la estructura redondeada y en el Doppler a color siempre en la sístole la estructura arterial va a darnos color solamente en la sístole y en la diástole la estructura arterial no nos va a dar color. Eso es una característica que es importante. También hay otra consideración especial que es que el índice de Nyquist hay que pues, tenerlo más o menos a un 50% menos de cuando usamos la ultrasonografía de manera normal para poder identificar estos flujos. También nuevamente pues en un eje corto, en fuera de plano, dependiendo pues el tipo de dispositivo que nosotros vamos a utilizar, pues vamos a identificar arteria, vena, nuevamente en la sístole. Hay una característica que también en el Doppler color vamos a ver la coloración en la vena. Y otra característica a diferencia de las arterias es que siempre vamos a ver el Doppler color tanto en la sístole como en la diástole. Esa es otra de las características o técnicas que podemos utilizar para identificar nuestro vaso. Otra de las características, nuevamente, pues en un eje corto, fuera de plano, vamos a tener pues una estructura redondeada y vamos a utilizar el Doppler pulsado y lo que vamos a es identificar si existe o no flujo. Entonces lo que vamos a ver es una onda o estas ondas
que básicamente lo que nos muestran son todo el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole, en relación a unas ondas de presión. Tiene una característica las ondas arteriales que están relacionadas con la frecuencia cardíaca, y también tienen una característica que tienen una onda sistólica mucho mayor que la estructura venosa. Y también hacemos un Doppler venoso y vamos a identificar la estructura redondeada, y lo que aquí ustedes ven en la comparación de las dos imágenes la diferencia entre el Doppler pulsado de una arteria y el Doppler de una vena. Esto también porque es importante y para qué sirve, para no para identificar obstrucciones en los vasos. Entonces un vaso que esté trombosado no va a tener flujo, entonces en el Doppler lo vamos a identificar, y dentro del barrido en la ultrasonografía que nosotros estamos haciendo en nuestro paciente vamos a descartar utilizar ese vaso. Cuando ya pues sabemos qué sonda utilizar, qué planos vamos a utilizar, y ya hemos identificado qué vaso es el que vamos a acceder y cuál es la mejor característica del vaso al cual vamos a puncionar, luego está donde pues realizar la punción. De manera clásica, pues siempre hemos utilizado, o los que están familiarizados con la ultrasonografía, y quienes no utilizamos, y quienes no, pues utilizamos el teorema de Pitágoras, donde conocemos los dos lados de un triángulo. Es decir, tenemos el cateto, y vamos a conocer el valor de la hipotenusa. Hay unas características que son especiales, que pues tenemos un ángulo recto que es de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. Ese teorema de Pitágoras podría tener una aplicación o una implicación en el acceso vascular en la ultrasonografía. Y es cuando nosotros evidenciamos o nos damos cuenta cuando hacemos el barrido. Entonces aquí pues, está a la izquierda de sus pantallas está una imagen, pues un dibujo, y en la parte derecha lo que vamos a ver en la ultrasonografía y la aplicación que este teorema tiene. Entonces nosotros cuando ubicamos nuestra sonda, vamos a tener un haz de luz, que es la imagen que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a identificar una distancia. Aquí hay una escala numérica en nuestro ecógrafo en la pantalla, y vamos a conocer esta medida. Si nosotros establecemos un ángulo de 90 grados, vamos a tener este otro lado de nuestro triángulo, y simplemente lo que vamos a saber es que, teniendo pues ese ángulo recto de 90 grados, si ingresáramos al sitio o fuéramos a puncionar a 45 grados, vamos a saber qué distancia tenemos que recorrer. Es simplemente pues utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras para identificar la distancia conociendo este lado del triángulo, sabemos a qué distancia vamos a puncionar y qué distancia o qué trayecto va a recorrer la punta de la aguja para nosotros ubicarnos en el vaso. Ese es el modo pues clásico, y en las personas que pues, tal vez no tengan mayor entrenamiento o poca experiencia en la ultrasonografía, es el modo más práctico de utilizarlo. Otra de las maneras de hacer el cómo funcionar y dónde funcionar es simplemente empezar a hacer el posicionamiento de nuestra sonda, y empezar a hacer un barrido del vaso cuando nosotros vamos avanzando en la punción. Entonces podríamos iniciar en un ángulo de 25, pasar a un ángulo de 45 grados, y aquí nosotros lo que vamos a ir identificando es el vaso. El vaso, y vamos a identificar como una imagen hiperecoica o radiolúcida, que es nuestra aguja, y así vamos a ir haciendo todo el barrido para poder identificar dónde está nuestra aguja y dónde está nuestro vaso para poder guiar la punción. Esto tiene unas habilidades o unas consideraciones específicas, es que es personal que tenga pues mayor entrenamiento y mayores habilidades en lo que es la ultrasonografía, y tener un entrenamiento pues por decirlo así en ojo humano, para tener esa habilidad de poder seguir con la sonda, poder seguir la aguja. Luego ya para terminar y en la última pregunta que nosotros vamos a contestar es cuántos intentos yo debería hacer cuando estoy haciendo los accesos vasculares.
Esto es uno de los problemas pues, más comunes que tenemos cuando estamos enfrentados al acceso vascular, porque siempre se intenta puncionar o cuando hay fracasos se realizan dos, tres, cuatro, cinco punciones y desafortunadamente no tenemos pues una introspección de cuándo parar o a veces pasa uno, dos o tres operadores para poder tener o tener éxito en el acceso vascular. Digamos que en relación a todo esto de los accesos vasculares, pues esto ya ha sido medido. Hay diferentes estudios donde nos muestran qué número de punciones podrían cambiar el éxito del acceso vascular. Este es un trabajo que es publicado en el 2016 en Intensive Care. Básicamente aquí lo que hacen es mirar sí, validan en 300 pacientes durante 24 horas los accesos vasculares con los pacientes. Hay unas variables que pues es personal que está en entrenamiento, personal que con una curva de aprendizaje mayor, otros con menor curva de aprendizaje, pero para efectos prácticos y para contestar nuestra pregunta, ellos lo que identificaron al hacer el análisis univariado era que cuando se hacen más de tres punciones, es el punto de corte para donde se ha observado que hay mayor número de complicaciones. Es decir, si son menos de tres punciones, las tasas de éxito son mucho más altas. Y cuando son más de tres punciones, la tasa de éxito por cada punción es una curva que es directamente proporcional al fracaso. Es decir, entre más punciones, mayor la tasa de fracaso o menor éxito en el acceso vascular. Es decir, que cuando yo tengo un acceso vascular, independientemente que sea arterial o venoso, y hago una, dos punciones, la tasa de éxito de ese acceso vascular va a estar directamente disminuida y lo que se considera es o tener otro operador o estar supervisado por un experto. Básicamente esas eran las cinco preguntas que les traía a ustedes para contestar cuando vamos a utilizar en la inserción de los accesos vasculares guiados por ultrasonografía. Espero que les haya quedado el mensaje claro de los aspectos pues, más prácticos, pero que son los que siempre debemos tener presente para los accesos vasculares. Muchas gracias a todos y quedo atento a las dudas. Jairito, muchas gracias. En este momento, entonces, vamos a seguir con Jorge Iván González, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Cardio Infantil. Entonces, Jorge, le damos la palabra. Hola, buenas noches a todos. Ahí Andrés me confirma si vemos la pantalla. Sí, Sí, señor, lo si vemos. quiere ya la puede dejar en presentación. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Digamos que dando continuidad a la presentación del doctor Cárdenas, una de las complicaciones más temidas en todo el tema del acceso vascular es la trombosis asociada a catéter. Es una complicación que es muy temida y que trae grandes complicaciones a nivel del paciente crítico. No tengo ningún conflicto de interés en este momento y dando, digamos que parte de introducción, es un diagnóstico un poco de infradiagnosticado debido a que en el momento hay dos tipos más conocidos de trombosis asociada a catéter, la asintomática y la asintomática. Cada una de ellas, digamos que no se busca de manera incidente, sino que va siendo el resultado de varios signos clínicos que nos vamos dando cuenta durante la estancia del paciente crítico. Adicional, esta trombosis puede llegar a causar grandes complicaciones como puede ser la embolia pulmonar. Hay estudios grandes que sobre todo trombos a nivel braquial y axilar tienen grandes complicaciones de causar émbolos y es un cuadro clínico que va en aumento gracias, digamos que va de la mano asociado
a la incidencia que tiene el uso en este momento del catéter PIC en las unidades. Tenemos dos tipos de trombosis, las primarias que se dan de forma espontánea, son muy puntuales los casos, y las secundarias en las cuales encontramos algunas causas muy específicas y pacientes con factores de riesgo muy específicos. Una publicación del 2022 habla de esos desde el día número cero, desde que nosotros hacemos la inserción de un dispositivo, llámese PIC, llámese SIC, tenemos altísimo riesgo de causar trombosis asociada a catéter y que no está exenta de ningún paciente. Para, digamos que, continuar dentro de la anatomía de los vasos, hay que saber digamos que diferenciar muy bien cada uno de los vasos, tanto superficiales como los profundos. Los superficiales siempre van a estar, digamos que por lo general en la zona del antebrazo, y los vasos profundos siempre van a estar asociados a una vena profunda. A una vena profunda y una arteria por lo general. Dando continuidad, entonces, por lo general los vasos profundos están asociados a una arteria. Es importante conocer muy bien la anatomía de los vasos profundos a nivel pues, del nacimiento, si digamos que iniciamos desde la vena cava superior, la unión de la yugular interna y la subclavia, que nos darían origen a esa unión con la vena brachiocefálica. Después, dando continuidad a nivel de la unión clavipectoral, encontramos la vena axilar, luego encontramos las venas del brazo, ya bien sea la basílica o la braquial. Es muy importante conocer el recorrido, ya que esto me va a permitir a mí evaluar muy bien la zona anatómica en la cual está produciéndose ese trombo y las complicaciones posteriores. La gran mayoría de complicaciones están asociadas a factores de riesgo muy específicos. En el paciente crítico encontramos el número de vías que necesitamos en muchas ocasiones. Tenemos catéteres PIC y SIC desde una vía hasta 5 vías en el mercado. El French del catéter también está relacionado a mayor diámetro, mayor riesgo tengo de causarle una trombosis a ese paciente. Es inherente el paciente con cáncer. Si yo no respeto esa relación vaso-catéter, voy a tener mayores problemas. El uso de dispositivos intravasculares y digamos que no solamente uno, el paciente crítico puede llegar a requerir más de uno, tanto venoso como arterial. Las malposiciones primarias que se nos pueden presentar durante el procedimiento o las secundarias que también están relacionadas durante la estancia del paciente. Todo paciente con antecedentes trombóticos, la multipunción y el solo hecho de estar en una fase en estado crítico, ya hay estudios que están relacionados con alto riesgo de trombosis. Ya un poco yéndonos más al diagnóstico, en el momento de la venografía se considera el estándar gold para el diagnóstico oficial. Sin embargo, el ultrasonido, como lo venía hablando el doctor Cárdenas, ha cogido un poco más de vuelo, ya que es una práctica más a la mano, segura, no es costosa, que nosotros dentro de las unidades de cuidado intensivo hacemos esa pesquisa y ya con el Doppler oficial ya realizado, digamos que se oficializa el diagnóstico. Dentro de los modos, el modo bidimensional es el más utilizado para el diagnóstico. Sin embargo, tenemos otros modos, el modo Doppler color o el espectral, que ya lo habló el doctor Cárdenas, en la cual podemos utilizarlo. Este modo bidimensional más la compresión venosa, tenemos una sensibilidad del 97% y una especificidad del 96%, que a mí, dentro de las unidades de cuidado crítico, me asegura llegar a ese diagnóstico de la trombosis. Ya lo hablamos, es un método muy seguro, es no invasivo, es disponible en la mayoría de unidades de cuidado intensivo que tengamos a la mano esa sonda lineal que ya habló anteriormente el doctor. Adicional, es rentable, no requiere nada de invasión al paciente, solamente requerimos de muy buen entrenamiento del clínico, requerimos de una muy buena posición en la cual la cabeza del paciente va a estar contralateral a la extremidad donde yo esté valorando, y pues tener muy bien claros los conceptos que anteriormente el doctor Cárdenas nos mencionó.
Para ir, digamos que avanzando, pues ya el doctor Cárdenas nos habló de la identificación de la vena y la arteria, cuál es compresible, cuál no es compresible, cuál tiene la pulsatividad por sí sola, por su fisiología natural. Es importante que durante la valoración de la extremidad, pues nosotros hagamos eso que llamamos la compresión del vaso, si ese vaso es compresible o no. Está relacionado directamente con la habilidad que tengamos de hacer un muy buen recorrido. En la actualidad ya varios ponencias en los últimos meses han hablado y reforzado todo el tema del uso de la valoración a través del RAPEVA, del RACEVA. Eh, esta valoración de la extremidad requiere de conocimientos muy bien formados de la anatomía vascular, tanto desde de lo más distal a lo más central, para así garantizar un muy buen recorrido de ese método. Debemos ir haciendo esa compresibilidad alrededor de 1 a 2 centímetros, verificando durante todo el trayecto venoso cuáles son las estructuras compresibles y cuáles estamos viendo e identificando como vena o arteria. En la imagen ustedes pueden ver una vena yugular interna en la imagen de la izquierda, lo comprimieron en la imagen derecha y ahí se colapsa totalmente. La arteria carótida, pues por su fisiología no lo vamos a tener. Esta es una imagen muy clara en la cual evidenciamos un trombo, ya vamos a especificar un poco más allá. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver una estructura vascular, un material dentro, digamos que si estamos comenzando en este tema de la ecografía y estamos analizando, es evidente que hay un material dentro de este sistema venoso que de pronto tal vez no nos permite identificar y ni colapsar muy bien. Está asociado, digamos que a un coágulo intraluminal. Si yo hago el test de compresibilidad, como se hace en la imagen de la derecha, pues no voy a tener ese colapso que normalmente estamos viendo en un vaso venoso. ¿Qué estructuras vamos a evaluar? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos hacer un muy buen barrido de cada uno de los vasos, tanto de la vena yugular interna, la vena subclavia. Si bien no son vasos muy bien asequibles y digamos que la ventana acústica en la mayoría de pacientes, de pronto obesos, o sobre todo en las mujeres, de pronto el tejido mamario es un poco limitado, que no me permite acceder. Debemos utilizar y mejorar la técnica, hacer variaciones en el modo en el que se va a realizar esta valoración. La vena axilar, la vena braquial, la basílica, ir en orden con el objetivo de yo identificar muy bien tanto estructuras vasculares como nerviosas. Y es importante, adicional, hacer énfasis siempre en las uniones en cada una de las venas. Entonces tenemos 3 uniones en las cuales por lo general se suelen formar estos trombos. Entonces en la unión cefálico-axilar, en la unión de la basílica y la axilar y en la unión de la yugular y la vena subclavia. Es muy importante, adicional en las venas del cuello y sobre todo de la yugular interna y de la subclavia, identificar muy bien las válvulas venosas, ya que muchas veces se pueden confundir con posibles trombos que me pueden no llevar a un diagnóstico objetivo. Adicional, si la clínica lo amerita, y digamos que los signos y síntomas dan para que la zona del antebrazo sea valorada, también debe ser examinada pues en búsqueda de posibles procesos trombóticos. Ya yo identificando algún material dentro de ese vaso, yo tengo que identificar muy bien cuáles son esas características que me pueden decir a mí, ¿es un trombo reciente o es un trombo antiguo? Dentro de las características de este trombo agudo, que muchas veces está asociado a esa punción, a esa multipunción que se dio durante el método de inserción o asociado al catéter, encontramos que ese trombo agudo siempre va a ser de características más hipoecoicas. Van a ver, ustedes ven en la imagen, está el vaso, están señalando en la flecha donde es el trombo, es un material que por su ecogenicidad es algo hipoecoico, no es tan pronunciado, pero hay algo que a mí me dice, hay algún material que no me permite ver muy bien ese vaso venoso. El vaso venoso en sí, lo normal es verlo totalmente anecoico, que me puede decir a mí, ahí no hay ningún material.
El trombo agudo por lo general es débil. Cuando yo hago un test de compresibilidad, por lo general este trombo o este material hipoecoico se va hacia lo más central del vaso y en la gran mayoría de los casos este trombo agudo puede dar lugar a una dilatación venosa, ya que las paredes de esa vena se vuelvan un poco más débiles y se agrande ese vaso venoso. Tengo el trombo no oclusivo. En el trombo no oclusivo también hablo del trombo flotante. Ahí es donde tenemos casos más graves en los que puede causar embolia venosa y causar complicaciones más críticas dentro del paciente. Ese trombo no oclusivo, como lo ven en la imagen, entonces tengo el vaso venoso. Eh, Cuando hago el test de compresibilidad me doy cuenta de ese material hipoecoico que también está en la imagen. Y miren que en este caso no aborda la totalidad del vaso, solamente es como en una zona, en la parte más superior, como está en la imagen. Yo puedo decir el trombo está creciendo, el trombo está pequeño, pero todavía no llega a esa dilatación venosa. Y en la gran mayoría de los casos, esa es el proceso inicial en la cual está asociado la trombosis asociada a catéter. Son procesos iniciales que muchas veces no nos damos cuenta de inmediato, sino es con el pasar de los días. Por el contrario, encontramos el trombo crónico cuando nosotros hacemos una valoración pre-inserción, encontramos ese trombo que muchas veces ya ha pasado varios meses, tal vez no se identificó de forma adecuada o no se dio la terapia de anticoagulación que se debió dar desde la identificación oportuna. El trombo crónico es más ecogénico, lo vemos un poco más traslúcido. Si ustedes lo ven en la imagen de la izquierda, eh, es un poco más hiperecoico, se pronuncia aún más, que eso me da a mí lugar a que muchas veces está más retraído hacia la pared y está más adherido a este vaso. En muchos casos, el trombo crónico, nosotros vamos a ver anatomías muy diferentes vasculares y en algunos casos vamos a encontrar recanalización de los vasos y eso me puede dar lugar a mí que pueda haber circulación colateral. Cuando yo estoy hablando de circulación colateral, aquí les dejo una imagen. Yo normalmente pues veo el paquete vascular, el complejo, las dos venas, la arteria y el ladito la vena basílica. Si yo encuentro estos panoramas en los cuales veo más de una vena, dos, tres, yo estoy hablando de que aquí ya hay circulación colateral y a mí me puede dar lugar a que aquí ya hubo un proceso trombótico que ya pudo estar recanalizado y por eso se dio este proceso de circulación colateral. Esto desde el modo bidimensional, desde el modo Doppler color, yo ya también, como dijo el doctor Cárdenas, yo tengo esa facilidad en la cual yo puedo acceder a la identificación de este proceso trombótico. En la imagen A, ustedes pueden ver el vaso totalmente se llena de color rojo porque es el flujo que está identificando. En la imagen B, veo el vaso venoso, pero ustedes ven aquí esta imagen anecoica oscura que me dice hay algún material que no me está dejando ver y ustedes pueden ver ahí al lado el Doppler color que ya está tomando pues, la identificación del flujo. Y en la imagen C, en la cual encuentro un trombo totalmente oclusivo, en la cual yo no identifico ningún color y algo me está hablando de que ya hay un trombo que está causando grandes complicaciones. A grosso modo, un caso clínico, un masculino de 67 años de la vida real, estaba hospitalizado en la UCI en contexto de un síndrome linfoproliferativo, requirió soporte, requirió reposición electrolítica. A la valoración, siempre casi que estamos de la mano de la clínica del paciente, se hematizó y a la valoración clínica encontramos estas imágenes que ustedes ven en la imagen de la derecha, el vaso y por dentro ese material que está, eh, digamos que con su ecogenicidad bien pronunciada, está traslúcido y si ustedes ven al interior se alcanza a ver el catéter. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos hablando de un proceso trombótico. Igual en este caso, aquí hacemos un video pequeño que creo que me confirman si lo ven. Aquí estamos abordando la compresibilidad. Vemos que el vaso venoso no se está comprimiendo de forma adecuada. Veo la arteria del lado izquierdo. Me está hablando de que hay ese proceso trombótico.
Este otro caso, miren que veo la circulación colateral de las que le venía hablando. Es un paciente igual dentro de la unidad de cuidado intensivo, asociado a un catéter de línea media, no es una vía central, y se le estaba administrando terapia vesicante y nos empezamos a dar cuenta y es la filtración de ese líquido por el sitio de inserción que nos da la luz para hacerle esa ecografía a pie de cama, identificar esos vasos. Eh, Como lo pueden ver en la imagen y en el video, se hace el test de compresibilidad. Ahí vemos tanto el catéter y cómo se está viendo el proceso trombótico, ese material ecogénico. Mira, aquí estoy haciendo compresibilidad y hay un material eh, hipoecoico que no me está permitiendo la compresibilidad de ese vaso o de esa vena braquial en la cual está este catéter. La arteria de su lado izquierdo, miren que hay vasos venosos que sí son compresibles, otro, pues el más importante es el que se ve en la imagen. Y por último es el modo espectral, ya para ir cerrando, un paciente en el cual el modo espectral está de la mano, es complementario, no significa que en todos los pacientes tengamos que hacerlo. Encontramos un paciente con requerimiento de una vía central, un catéter PIC de 2 French, y que se le empezó a edematizar el brazo. Y ustedes pueden ver ahí cómo se hace la valoración de la vena basílica. Encontramos el material igual, ese material que no gusta, que más está redondeando el catéter. Al hacer el modo biespectral encontramos el flujo a nivel de esta zona que está anecoica y pues uno no es compresible, dos veo un flujo en el cual está disminuido y no tiene esas características normales en las cuales yo puedo ver un flujo venoso de maneras adecuadas. Ya para ir cerrando, ¿cómo puedo identificar el tema de la trombosis si yo ya tengo la habilidad del ecógrafo? Uno, que yo observe esa ocupación venosa, ese material con una ecogenicidad que me da mi luz de que hay algún proceso trombótico. Dos, que al hacer test de compresibilidad esté ausente esos vasos venosos. Y por último, que esté asociado a la clínica. El Doppler color y el Doppler espectral son complementarios. El test de compresibilidad es el más objetivo con la sensibilidad y la objetividad que ya les había mencionado y con las manifestaciones clínicas. El edema de la extremidad, el dolor de la extremidad y la disfunción del catéter me hablan a mí de trombosis asociada a catéter. Y por último, los pilares del tratamiento. ¿A dónde va a ir guiado el tratamiento? Aliviar la clínica del paciente, a prevenir que se progrese ese trombo, que tal vez una superficial, trombosis superficial, no progrese a una trombosis venosa profunda y a disminuir ese riesgo de embolia pulmonar. En la actualidad, guías como me hablan como la de SEOM del 2014 o las guías de oncología del 2016, me hablan que no es necesario y no se recomienda la retirada del catéter, únicamente si lo aprueba en casos de que se comprometa la vida del paciente y que ya tenga proceso diagnosticado de una embolia o que esté hemodinámicamente inestable a la identificación de este trombo. Para llevarse a casa, la ecografía es muy importante desde la valoración, desde el Doppler color espectral, la valoración venosa completa que nosotros hacemos, conocer muy bien la anatomía de mi paciente, que tenemos limitaciones con algunas ventanas que no son asequibles y que la trombosis venosa profunda no significa siempre la retirada del catéter. Muchísimas gracias a todos por su atención. Jorge, muchas gracias. Excelentes presentaciones la suya y la de doctor Cárdenas. Muy buen apoyo audiovisual. Creo que a veces muchos, y me incluyo en ese grupo, aprende uno cuando tienen este tipo de apoyo audiovisual. Yo creo que las preguntas las podemos resolver al final para poder optimizar el tiempo con el grupo de la Fundación Santa Fe, el doctor Andrés Yepes y el enfermero Miguel Oviedo. Entonces les doy paso. Yo creo que, pues, digamos que el doctor Yepes y Miguel se pueden ir presentando si quieren, para que los reconozcan. Muchas gracias y adelante. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, Andrés, muchas gracias a usted y al comité organizador por la
por la invitación. Mi nombre es Andrés Yepes, yo soy médico intensivista de la Fundación Santa Fe. Actualmente coordino el programa de cuidado intensivo en la Universidad del Rosario. Eh, y bueno, pues ahorita Miguel se va a presentar. Vamos a hacer esta parte en dos secciones. La primera tiene que ver con algo de evidencia sobre los equipos de accesos vasculares con respecto a nuestra experiencia propia. Cuando uno habla de un equipo, habla de un conjunto de personas interprofesionales e interdisciplinarias, en este caso liderado por nuestro excepcional grupo de enfermería, y que es transversal a todo el hospital, que es una de las cosas más interesantes, y que este equipo pues se entrena en la UCI, iniciamos en la UCI y es transversal ahorita a todo el hospital. Entonces queremos compartir nuestra experiencia desde la perspectiva, por supuesto, de la UCI. Hace unos años la evidencia era muy conflictiva sobre si usar o no catéteres centrales de inserción periférica en la UCI, porque parecía ser que la tasa de trombosis era mayor, la tasa de infecciones era mayor comparado con los catéteres venosos centrales. Sin embargo, eran basados en estudios muy viejos, con aspectos metodológicos eh, cuestionables. Y en términos que han pasado los años, la evidencia ha venido mejorando un poco en ese sentido. Aún falta mucho por construir, pero por ejemplo, en este metaanálisis que se publicó en el 2020 de 31 estudios, muchos retrospectivos y otros prospectivos, eh, se dieron cuenta que la tasa de trombosis era menor, Profe, inclusive. perdóneme, Sí, ¿usted está pasando la presentación? sí, señor. Es que no la estoy viendo, no sé si soy A solamente yo ver, o... No, es cierto, no anda. ¿en qué se quedaron? Está en la primera. Sí, Ok, No sé si es que de pronto está compartiendo a ver, otra presentación. De pronto a veces pasa eso y se queda en la... a ver, miremos a ver si aquí. Ahí ya están dando. Ahí estoy andando. Aquí ya anda. Ahí ya Ahí lo estoy tenemos. cambiándolas. ¿Sí se Sí, cambió? sí, sí se cambió. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, les decía que la evidencia era un poco conflictiva hace unos años y en la medida en que han pasado, pues nos hemos dado cuenta que en términos del entrenamiento, la tecnología y la mayor adopción por los catéteres centrales de inserción periférica ha venido cambiando un poco. En este metaanálisis, que si bien tiene, por supuesto, los defectos que quieran buscarles en términos de heterogeneidad, y de tipo de estudios, pero pues es la mejor evidencia disponible. Pareciera ser que el uso de catéteres comparado con los centrales eh, fuese mejor en términos de infecciones y de trombosis. Fíjense que cuando se separan los estudios por de alta o de baja calidad, sigue siendo favorecedor el uso de catéteres centrales de inserción periférica en términos de que tienen menos tasa de infecciones para ellos. Para este tipo de estudios, obviamente, como les menciono, la heterogeneidad es muy alta porque el uso es extendido, entonces el tipo de pacientes cambia, los riesgos protrombóticos de cada quien son distintos, el paciente oncológico se comporta un poco distinto, entonces este tipo de cosas pesan dentro de los estudios. Sin embargo, si lo mira uno dentro del grueso general, pareciera ser que es factible el uso bien seleccionado y con estándares muy claros. En esta encuesta que se hizo en Michigan, más o menos en 14 unidades de cuidado intensivo, se les preguntó cómo era la práctica de accesos venosos centrales y de catéteres centrales de inserción periférica. Y digamos que la mayoría de los pacientes que estaban en UCI se usaban catéteres centrales. La razón era, digamos, vasopresor, el uso de vasopresor, versus PIC, que era el uso de antibióticos a largo plazo, y otros como accesos venosos difíciles, pues favorecían un poco más el PIC. Como les dije, en la mayoría, la razón que ya no le entiende uno es solo el uso de vasopresores. Y lo más interesante de esto es que la mayoría se creía que necesitaba más investigación sobre el algoritmo de decisiones de qué usar y qué no usar y cómo usar. Y les preguntaron también si en su hospital tenían algún tipo de protocolo o guía que sustentara el uso de los accesos vasculares en la UCI, y la gran mayoría decían que no, en lo cual pues
es bien interesante y por eso quisimos compartir nuestra experiencia. Este artículo lo publicamos este año en compañía de Miguel, que es el líder de accesos vasculares de enfermería. Fueron más o menos 1936 pacientes en el transcurso de los últimos 2 años, en donde quisimos contar pues cómo era la experiencia en todo el hospital, por eso se llama desde la UCI para el hospital. Si se fijan, la mayor parte de los catéteres estaban en la UCI, también pues una gran proporción en piso y algunos en emergencias. Esto quiere decir que estos grupos son excepcionalmente útiles para todo el hospital y hacerlos crecer es fundamental dentro de los procesos de optimización de seguridad del paciente y si uno quiere pues influir en mejores desenlaces también quizás sea fundamental. Eh, ¿Qué más les quería mostrar? Y es cuál fue la proporción de complicaciones. Digamos que analizamos en general de estos 1.900 pacientes cuál es la tasa de complicaciones en términos de infecciones, malposición, trombosis, muy acorde con la excepcional charla que tuvimos anteriormente sobre el diagnóstico especial de trombosis y cuál es la proporción de relación entre el catéter y la vena, que es fundamental para la reducción de las complicaciones. Entonces, pues la mayoría eran pacientes que se les puso el catéter en la basílica, tal cual como los protocolos, y en algunos casos la vena braquial eh, se canalizó y esto fue un factor de riesgo para aumentar la trombosis. Esto es como una tabla donde se estudiaron los factores de riesgo asociados en cada una. No los quiero abrumar mucho. Sin embargo, la tasa de infecciones fue 2 por cada 1.000 catéteres día, 2,03 para el grueso general y aumentó en la UCI, que es esperado dentro de la literatura, pues eso se corresponde con la literatura, pero sigue siendo aún mucho más baja que, que lo reportado a nivel mundial. Y la tasa de complicaciones relacionadas con trombosis del catéter también fue mucho más baja, fue aproximadamente el 2,4% y unas tasas muy bajitas comparado con los días. El protocolo es básicamente muy similar a lo que ya han mencionado desde la primera charla de Jairo y la siguiente con el escaneo para la trombosis. Entonces, en los pasos que hay que seguir digamos, de manera secuencial cada vez que van a hacer y se va a poner un acceso de este tipo, teniendo especial cuidado uno con la comprobación pre-catéter de la patencia de la vena, del flujo y por supuesto la relación que haya entre el catéter y el vaso que se va a proponer porque la reducción del flujo sanguíneo relacionada con la proporción de catéter y vena hace que posiblemente tengamos más tasas de trombosis relacionadas con ello. Por supuesto, los otros factores de riesgo que ya mencionaron, que tienen que ver con las punciones, el tipo de paciente y eso, pero para nuestro caso específico, esta relación debe ser, digamos, respetada. Se verifica pues la punción en tiempo real, el paso del guía en tiempo real y se verifican puntos de seguridad que tienen que ver con, no me salió acá, bueno, pero tienen los últimos dos pasos que tienen que ver con la verificación de la yugular y el flush para que se verifique que esté dentro de cámaras cardíacas derechas, es decir, con solución salina pasamos un bolo de solución salina y a través de una ventana subsifoidea vemos en el corazón que las burbujas entran a las cámaras derechas y están, y están ahí. Desde esa perspectiva, también quisimos proponer nuestro algoritmo propio de decisiones, que eso es sumamente importante cuando está uno para estandarizar los procesos y es dependiendo del tipo de pacientes, si estamos en la UCI o no estamos en la UCI, es decir, si está en hospitalización para decidir qué tipo de acceso se toma. Si el paciente requiere monitoría hemodinámica, por lo general preferimos un catéter venoso central en términos de que casi siempre estamos monitorizando en nuestras unidades con pico, volumen vivo, es decir, todos estos dispositivos de termodilución transpulmonar que requieren por ejemplo un catéter venoso central.
y la medición pues de distintas variables asociadas a eso. Entonces, si ese es el caso, preferimos un catéter venoso central. No son excluyentes, es decir, si el paciente necesita una vía adicional, casi siempre preferimos que sea otro PIC porque entenderán que tienen múltiples infusiones en paciente, incluyendo la nutrición parenteral. Entonces, pues, cuando se prefiere un segundo acceso, el PIC es fundamental. Si el paciente no requiere este tipo de monitoría, entonces muchas veces tenemos pacientes que pues, ya están mejorando o lo que llamamos desescalonarnos un poco de los accesos, pero requiere nutrición parenteral, pues es importante entender el tiempo en el que yo preveo que el paciente no va a estar con vía oral. Si tiene menos de 6 días, podría eventualmente mantenerse central, pero si no prevé que son más de 6 días, uno podría considerar el PIC. Si no, dependiendo del tipo de medicamentos que se ponen, igual, si son irritantes o vesicantes, pues el PIC o el catéter venoso central en su defecto. Y si no tiene ninguna de estas, pero nos reportan que tiene un acceso vascular difícil, preferimos un catéter de línea media teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Y en sala de hospitalización general, casi siempre, si no requiere un acceso venoso periférico, la pregunta es si requiere una nutrición parenteral y vamos muy similares a lo que tiene que ver con UCI salvo por la monitoría. Entonces, en resumidas cuentas, para que entiendan cuáles fueron nuestras consideraciones dentro de las características de nuestros pacientes en general, el estudio, la media de edad del paciente, de los pacientes eran 67 años, en pacientes con una media alta, y la media duración de los catéteres era de 10 días, es decir, son catéteres que pueden durar, inclusive fíjense que hasta 17 días en los rangos intercuartílicos. Eh, y el principal diagnóstico de la mayoría de los pacientes era sepsis, y gran cantidad de los mismos era relacionados con el uso de medicación irritante vesicante. Y las tasas, como les mencioné, de infecciones por 1000 días de catéter eran muy bajas comparado con lo que estamos acostumbrados a ver en la literatura. Sin embargo, pues obviamente en la UCI siempre es más alta por las características y las características de los pacientes en general. Esto es para mostrarles básicamente que estamos alineados con gran parte de la literatura. Este es un metaanálisis sobre trombosis y tromboembolismo asociado a catéteres de inserción periférica. Para la UCI, en este metaanálisis les dio un 10%, nosotros tuvimos 2,4. Para el paciente no crítico, 3,3 es muy similar. Obviamente, eh, la tasa de heterogeneidad de los pacientes se cuenta y de los estudios, por supuesto, es, digamos, dramática. Pero esto es por eso requerimos mucho más esfuerzos en términos de construir más evidencia alrededor de estos equipos. Para esta parte inicial, quisiera decir que el uso de PIC es seguro en la UCI, ya no es un misterio, es una herramienta excepcional para nosotros. El seguimiento de estándares de cuidado, vigilancia diaria de los catéteres y la evaluación de la pertinencia del uso debería estar regularizado en la práctica clínica, es decir, construir estos equipos de accesos vasculares eh, puede eventualmente mejorar el control y cuidado diario del mismo. Nosotros tenemos un grupo que aparte de poner los accesos, está todos los días verificando con el intensivista de turno la pertinencia o no del acceso venoso, cuántos días lleva, el aspecto, por supuesto, visual, que es importante, y el hecho de desescalonarnos en términos de accesos. Y los grupos deberían o podrían contribuir a la seguridad del paciente en reducción de potenciales complicaciones relacionadas con los accesos. Por supuesto que el estudio tiene sus limitaciones en relación a que pues, se hizo un análisis univariado, se mostraron los ORs crudos, entonces son todos sugestivos de que podría eventualmente reducir y mejorar los desenlaces de los pacientes, pero dada la tasa de complicaciones tan bajita, pues no pudimos hacer un análisis multivariado ni tener herramientas estadísticas más robustas que pudieran respaldar los resultados. Sin embargo, en el tiempo, muy posiblemente con más y más datos, tendremos mejores resultados en el tiempo. Los dejo con Miguel, que pues es nuestro
enfermera líder del grupo de accesos vasculares, que les va a contar cómo es en general la vida diaria y cómo es el campo de batalla y cómo es, pues, cómo se hace normalmente en la práctica para él todo el tema de los accesos. Miguel, ya dejé de compartir. Listo, doctor, muchas gracias. Pues presentándome aquí el grupo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, mi nombre es Miguel Ángel Oviedo, soy el líder de terapia vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En este momento lidero todo el grupo de terapia a nivel crítico y a nivel hospitalario. A ver, aquí la presentación. Ahí ya la vemos. Sí, listo, perfecto. Lo que quiero es contarles aquí lo que vivimos a diario el grupo de terapia vascular de la Fundación. Solo falta, disculpa, ponerlo en modo de presentación. Y listo, muchas gracias. Y desde la pestaña de la parte inferior, que hay unos iconos a la derecha, inferior derecha, en el último, ahí lo pones en modo full también. No lo encuentro, ¿es que es? En la Miguel, parte más inferior, ahí. abajo, ahí a la derecha, baje, 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 donde ve un televisorcito, al lado del menos, a la izquierda y baje. No mucho. Exacto, desde el menú superior, presentación y iniciar desde el Ahí, principio, ahí está. Miguel, o si no, Shift F5, creo que también se puede, si no estoy mal. Ahí no, ahí exacto, la primera a la izquierda, desde el principio, dice desde el principio, ahí. Listo, gracias, qué pena. Listo, gracias. Bueno, pues lo que quiero aquí dar a conocer el grupo de terapia vascular de la Fundación, lo que estamos haciendo actualmente, sabiendo que es un grupo relativamente nuevo, llevamos aproximadamente solamente 2 años como grupo de terapia vascular. Lo que quiero comenzar es que, ¿cuál es la misión del grupo de terapia vascular de la Fundación? Nuestra misión como tal es contribuir a mejorar la seguridad de los pacientes. Esto con seguridad es como el eje fundamental de toda institución que es acreditada tanto nacional como internacionalmente, promoviendo la excelencia en la decisión, selección, implantación, manejo y los cuidados de los accesos vasculares. Esto desarrollando estrategias que fomenten la cultura de preservar el capital venoso del paciente como también eje fundamental del grupo de terapia vascular. Lo hago aquí para compartir. Ya. ¿Cuál es el objetivo de terapia vascular? Pues primero que todo era responder a una demanda real de colocación de accesos vasculares de estos periféricos largos llamados líneas medias y centrales de decisión periférica llamados PIC a todos los pacientes de la Fundación. Antes de 2 años, pues la demanda era más pequeña, ha aumentado más y el tiempo de respuesta era mayor a 24 horas. Ahora el tiempo de respuesta estamos menor a 4 horas. El otro objetivo principal era impactar la reducción de complicaciones potenciales asociadas a la colocación de vías venosas, brindando seguridad, satisfacción a los pacientes y sus familias y éxito en la colocación porque todo es guiado por ecografía. Tercero,
impactar en la disminución de infecciones del torrente sanguíneo relacionados con dispositivos intravenosos, sabiendo que el PIC en la fundación es el que tiene menos complicaciones infecciosas relacionadas con los centrales de decisión corta. Y por último, era liderar la trazabilidad del dispositivo intravenoso, mirando qué pasó con el dispositivo desde que se inició hasta que terminó el tratamiento del paciente. Y como eje también fundamental, lo que decía al principio era preservar el capital venoso de los pacientes. Esta es la historia del grupo de terapia vascular de la Fundación. Pues desde 2021 se comenzó a gestionar toda la logística y toda la parte de literatura y la parte de presupuestos. En el 2022 se crea el grupo de terapia vascular dirigido a la población adulta, que esto es lo que decía el doctor Yepes anteriormente, nació en la unidad de cuidado intensivo. Y en 2023 se consolida el grupo de terapia vascular, ya eligió la parte de adolescente y de adulto, en todos los servicios y áreas del hospital. Esto va relacionado desde urgencias, toda la parte de hospitalización, unidades de cuidado intensivo, quemados, cardiovascular, neurocrítico, respiratorio y quirúrgico, la parte de oncología y la parte ambulatoria oncológica. En este momento conformamos el grupo de terapia vascular 7 enfermeros, de los cuales 5 son de cuidado intensivo y 2 de la parte hospitalaria. Gestión de datos, lo que llevamos hasta el día de ayer, exactamente llevamos colocados en dispositivos más o menos 3.000 catéteres. De estos, 2.600 son PIC y 467 son líneas medias. Esta es la tasa de infección por 1.000 días catéter. Sabemos que tenemos en la fundación, ningún catéter de línea media se ha infectado. Y la tasa de infección actualmente, porque el estudio que se hizo con el doctor Yepes, ya hace más meses que se corte, es de 1.2 por 1.000 días catéter. Y la tasa de trombosis relacionadas con dispositivo intravascular, en las líneas medias ha sido de 0 y la tasa de trombosis por PIC es de 0.4, que es relativamente bastante baja comparado con los niveles a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué hacemos en el grupo de terapia vascular de la Fundación a diario? Tenemos diferentes estrategias, procedimientos y en la parte de operatividad. En la parte de la estrategia tenemos una evaluación diaria, esto con bases de datos del grupo de químico farmacéutico de la Fundación. Revisamos qué pacientes tienen medicamentos más irritantes, como los que están produciendo mayor flebitis en la Fundación, que son la claritromicina, la ciprofloxacina y la vancomicina, entre otros. Y lo que hacemos es con el médico tratante, esos pacientes a cuánto se les va a llevar ese medicamento, a cuántos días, para poder decidir si va a ser un catéter de línea media o un catéter central de decisión periférica llamado PIC. Otra estrategia que tenemos es la educación al paciente y familia. Hacemos retroalimentación y acompañamiento al paciente y familia a diario en las rondas, desde por la mañana a la tarde. Esto ayudado con el grupo de buenas prácticas, que son diferentes enfermeros encargados de diferentes temas que nos ayudan con esa tarea de la parte de paciente y familia. Otra parte importante es la educación, que es el eje fundamental que está encaminado en este momento en la Fundación Santa Fe Bogotá. Todo personal de enfermería que ingresa nuevo a la Fundación se le hace una presentación del grupo de terapia vascular en el manejo de todo lo que es catéter central, llamado PIC y líneas medias. Y anualmente en la parte hospitalaria, en la parte de unidad de cuidado intensivo, se hace un circuito de buenas prácticas con diferentes temas relacionados a lo que es acceso vascular, manejo y cuidados, tanto periférico corto, periférico largo, llamado línea media, y todo lo que es relacionado con central, tanto PIC como corto. Esto en el manejo de toda la parte de acceso vascular como tal. ¿A qué le apuntamos como tal grupo de terapia vascular? En la experiencia de la persona. Todo paciente que sale de la Fundación Santa Fe Bogotá con línea media o con un PIC en el plan de atención domiciliaria, se le hace un llamado, no a diario, sino más o menos interdiario o cada tercer día, hasta que el paciente se le sea retirado el catéter, a ver cómo le fue, cómo se siente, qué oportunidades de mejora tenemos que tener con el grupo de PHD, porque igualmente los grupos de terapia que salen con PHD los pacientes no salen todos con la Fundación Santa Fe de Bogotá, salen con otros operadores en el cual tenemos que tener como más cuidado con ellos. Y con esto digamos el impacto de la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Procesos clínicos, el uso seguro de dispositivos, tanto de educación continuada y mantener un programa costo efectivo.
y aporte a la sostenibilidad, que es muy importante lo que estamos llevando en este momento en la parte de la crisis económica a nivel mundial. ¿Qué hacemos como tal? ¿Qué aportamos nosotros económicamente a la fundación en la parte de sostenibilidad? Ingresando terapias nuevas, tecnologías nuevas que nos ayuden a beneficiar tanto al paciente como al enfermero, como la parte económica. Esto con tecnologías muy nuevas como son la parte la navegación en vivo con el sistema de navegación BPS, con lo cual nos ayuda a fomentar, a iniciar de forma temprana las terapias ordenadas por la parte médica, evitar radiación por parte de la toma de rayos X y como tal evitar complicaciones adyacentes. Con esto lo que hacemos es em, em, lo que hacemos es que se vea adecuadamente el catéter y podemos utilizarlo inmediatamente después de la colocación. Eso es lo que le quería contar del grupo de terapia vascular, algo muy corto. Miguel, muchas gracias. Tenía unas preguntas. Pues antes de las preguntas quería pasar primero pues agradecerles a todos su participación, reiterar pues la acertada presentación, el dominio ustedes del tema y el conocimiento que tienen, reconocerles y agradecerles por su espacio y por su tiempo. Quería pues digamos cerrar la jornada de hoy con unas preguntas que hicieron en el chat. Entonces eh, quería leer una que le hicieron a Jorge Iván. No sé si está Jorge Iván ahí atento para que nos ayude a responder. Sí, Andrés, aquí estoy. Entonces, listo. Entonces, la pregunta es de Catherine Sabogal. Dice, buenas noches, muchas gracias por estos espacios. Pregunta, ¿la evidencia y o experiencia dentro de estos diagnósticos de forma aguda o crónica, la indicación recomendada es anticoagular, seguimiento y definir retiro o retiro y posterior tratamiento? Entonces, no sé si nos ayuda Jorge Iván, por favor. Bueno, Catherine, las guías a nivel internacional, y de hecho ha salido todos los días evidencia relacionada con la anticoagulación, que le pongo, heparina no fraccionada, anticoagulantes vía oral. Todo depende, uno, de la estabilidad del paciente y de, digamos que la profundidad de la trombosis. Es una trombosis superficial que me puede dar lugar a una trombosis profunda o la estabilidad del paciente, como le hablaba en mi presentación. Muchos, digamos que procesos trombóticos solamente están directamente relacionados a la extremidad, afectan directamente la funcionalidad del catéter, pero no tienen mayores implicaciones en la clínica del paciente o en su estado clínico en general. La anticoagulación sí o sí está indicada para tratamientos o procesos trombóticos agudos o crónicos. Incluso hay que evaluarlo claramente si ese fue el motivo de consulta o ese es su cuadro agudo. Si es digamos que un efecto secundario, algo colateral a su estancia, podemos evaluarlo si sí o no requiere dicha anticoagulación, pero si el proceso en sí es agudo y corre en riesgo la vida del paciente, sí se debe anticoagular todo tipo de paciente. Gracias. Yo le puedo añadir que hay que tener mucho cuidado porque sé que naturalmente la tendencia a veces es retirar los dispositivos, pero pues aunque hay un gran debate porque han salido diferentes estudios, pues a veces se suele, digamos, relacionar un evento trombótico, ¿cierto? Digamos, con el retiro del catéter. Entonces, como hay diferentes estudios, algunos dicen pues que no retirar antes de las 48 horas, hay otros pues que dicen que sí se puede, pero pues hay que tener mucho cuidado que al menos el paciente tenga establecido su tratamiento relacionado con la trombosis, porque a veces puede ser que al retirar el dispositivo pues se haga desplazamiento de las de estructuras trombogénicas que se formaron dentro del vaso. Muchas gracias, Jorge Iván. El doctor Yepes se encuentra conectado. Le hicieron una pregunta, doctor Yepes.
Entonces, no sé si nos ayuda a responderla. Sí, señor. Es para el doctor Yepes, y es que fue con nombre específico. Profe, ¿existe alguna fórmula validada para determinar la longitud del catéter central a insertar? Gracias. Perdón, otra vez. ¿Cuál fue? ¿Existe, existe alguna fórmula validada para determinar la longitud del catéter venoso central? Yo creo que está haciendo referencia a qué tanto debe quedar insertado el dispositivo central y si hay una Sí, fórmula para determinar esa longitud. pero en términos generales de longitud de central, sí hay varias. Hay unas validadas con radiografía que mide las distancias de la clavícula al esternón y el esternón a la vena cava superior, por ejemplo. Y hay otras que están relacionadas directamente con la altura que también están validadas, que tiene que ver, por ejemplo, dependiendo del sitio donde se localice, porque pues no es lo mismo la subclavia izquierda que la derecha, por la distancia que hay a la unión cavatrial. Entonces, la altura sobre 10 es para la yugular interna derecha, la altura sobre 10 menos 2 es para la subclavia derecha, la altura sobre 10 más 4 para la yugular izquierda y la altura sobre 10 más 2 para la subclavia izquierda y así. Eh, Digamos que eso en general, sin embargo, nosotros lo hacemos por lo general guiado por ecografía, verificamos puntos de seguridad y hacemos el flush que no debería tardar más de 3 latidos en verse en el ventrículo derecho. El test de burbujas, si es mayor, pues posiblemente se pasó o está en la yugular. Por eso hay que hacer los puntos de verificación. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Creo que acá hay varias preguntas todavía. Eh, Acá hay una, Marcela Rodríguez dice, excelentes conferencias. Sería muy importante mencionar experiencias en unidades neonatales y pediátricas. Me parece muy al lugar la opinión de Marcela. Lo que podríamos hacer, y está totalmente invitada Marcela, es, no sé si quiera, pues tomar mis datos o algo, y yo ahorita los escribo acá, para que se integre al Comité de Ultrasonido y Accesos Vasculares y pues también lo haga, digamos, público para que más personas que están hoy en el ámbito pediátrico y neonatal pues puedan hacer parte para que pues tengamos muchos más representantes en estos espacios de paciente pediátrico, pero muy al lugar su aporte. Acá hay otra pregunta, dice, buenas noches, yo creo que es para Miguel. Quisiera preguntar sobre la penúltima charla, creo que para el doctor, ¿por qué el algoritmo que elaboraron a partir del estudio de PIC y la experiencia de la Fundación Santa Fe para pacientes con nutrición parenteral total menor de 6 días, se deja como consideración catéter venoso central y no un PIC, a diferencia de más de 6 días, siendo bajas las complicaciones en PIC como las describen? No sé si quiera De acuerdo. responderla. Sí, sí, no, muchas gracias por la pregunta, es excelente y por notarlo, por supuesto. Hay dos razones fundamentales. Uno tiene que ver con la mayor parte de evidencia y es que por encima de los 6 días el central como tal se ha visto que para este escenario tiene más posibilidades de tener complicaciones relacionadas con infecciones, que es lo que más nos preocupa dentro de las unidades. En principio, esos pacientes que tienen menos de 6 días también, el otro contexto por el cual quedó así es que la mayoría están inicialmente muy enfermos y los primeros días se les da nutrición parenteral mientras se recuperan y logran tener transición a la nutrición enteral y se pasa a enteral y se les quita el acceso. Pero el punto de corte es más relacionado con evidencia y el tipo de paciente. Si requiere monitoría y el paciente ya tiene el catéter venoso central de entrada, pues si prevé uno que va a durar menos de 6 días y viene mejorando, no vale la pena desescalonarlo inmediatamente porque
entenderán que el cambio y el uso de accesos de inserción periférica tiene un costo también que no es despreciable y pues en términos de optimizar el recurso quedó así. Pero gracias por la pregunta, súper al lugar. Gracias. No sé si quiera, doctor, responderla o yo lo apoyo también. Dice Fernando Pachas, dice, según la experiencia ganada en su unidad de dispositivos vasculares, o no sé si para Miguel, ¿cuántos catéteres PIC se deben colocar para ser un experto? No sé si quiere responderla usted o Miguel, o yo lo apoyo si quiere Yo creo que también. Miguel, si quiere. Hola, doctor. Pues lo que estamos haciendo en este momento con el grupo de terapia vascular es que toda persona que esté esté en la curva de aprendizaje esté siempre acompañado por lo mínimo en 15 colocaciones de catéteres, por lo mínimo. Esto relacionado tanto en PIC como en línea media. Ya cuando uno ve la habilidad de la persona, cuando ya ha pasado diferentes catéteres y ha sido fácil la colocación, porque si uno ve de pronto bajonazos en la colocación, múltiples punciones, complicaciones durante el acompañamiento, pues no se dejará nunca solo al enfermero. Pues hemos tenido aquí diferentes contratiempos en la llegada de más personal, porque hasta que el personal no esté bien entrenado, acompañado, igualmente hace el acompañamiento con otras personas, con otros compañeros del grupo de terapia vascular, ya al final pasan al final conmigo para hacer como una evaluación más exhaustiva de toda la técnica y toda la habilidad del enfermero como tal. Pero por lo mínimo 15 acompañados. De acuerdo. Muchas gracias. Efectivamente, digamos que esto puede ser una pregunta que a veces la respuesta puede ser un poco muy ajustada a la experiencia de cada institución, teniendo en cuenta que si bien existen recomendaciones desde la Asociación de Enfermeras en Terapia de Infusión, o muy conocida como la INS, algunos desde los años 2000 comenzaron a publicar un número aproximado donde decían que para considerarse un experto deberían hacerse entre 50 y 100 inserciones supervisadas. Luego también, digamos, para el ámbito médico aparecieron con un dato, la Sociedad de Cuidado Intensivo de Estados Unidos hablaron de 25 a 50 inserciones bajo supervisión. Digamos que esto puede ser un rango aproximado. Sin embargo, yo les pongo a reflexión que a veces lo que pretendemos es como buscar una fórmula mágica, pero detrás de una fórmula mágica, pues esa tal llamada curva de aprendizaje, pues digamos en el medio tiene alguien que se llama paciente. Mientras una persona va adquiriendo una curva de aprendizaje, pues pueden verse efectos deleterios. Yo puedo contar que he conocido y también por ahí en algún momento pudimos observar en algunas instituciones experiencias donde incluso personas que estaban bajo supervisión, el supervisor, la persona que lo estaba supervisando, pues caía en alguna distracción y preciso la persona que estaba insertando el dispositivo dejaba avanzar la guía y pues una migración de una guía en un caso de estos pues puede ser bastante terrible. Entonces, considerando esa analogía, pues es necesario ajustarla a cada institución siempre y cuando existan métodos de aprendizaje en, digamos, modelos de simulación donde hagan procesos de validación de competencias para luego sí, ahí pasar a otro proceso de modelación o de simulación o de entrenamiento digamos, modelado por un experto, como lo hace, por ejemplo, en el caso de Miguel. Puedo compartir que, por ejemplo, el grupo de la Fundación Santa Fe tuvieron la oportunidad de hacer un proceso donde validaron las competencias en escenarios de simulación
y una vez se les validó se les certificó que tenían competencias para poder insertar un dispositivo, pues yo creo que Miguel hoy ya tiene muy ajustado su proceso y lo hace perfectamente, pues porque ya entiende que primero está la simulación en ámbitos de seguridad del paciente y luego se pasa a la modelación. Entonces, digamos que esta es una respuesta que de pronto tiene varias aristas, pero siempre es importante poner ante todo, en todos los procesos de formación, sobre todo con los pacientes, pues digamos la seguridad de ellos mismos. Ya con esto, no sé si ya no veo preguntas en el chat, quería agradecerles todos el espacio y pues a todos los presentadores, a los conferencistas que estuvieron el día de hoy, pues darles todas las gracias desde el comité, a todas las personas que fueron, creo que aproximadamente 146, creo que un poquito más, Alejandro, pues agradecerles pues el compromiso con la academia, el compromiso con ustedes mismos para participar en estos espacios académicos. No siendo más, les agradezco y que pasen una feliz noche. Los invito para el día de mañana para que puedan ustedes seguir viendo las conferencias que hay. Muchas gracias.